En los manuales de táctica de combate de tanques, no existe un capítulo sobre cómo convertir el propio motor en un arma química. Tampoco está escrito qué hacer cuando la munición está en cero y los cañones de los Tigers alemanes te miran a quemarropa. Esta tripulación cometió lo que cualquier tribunal calificaría como sabotaje y destrucción de la técnica confiada. Se encerraron voluntariamente en una cámara de gas hirviente para desatar sobre el enemigo un infierno que ninguna vanguardia había visto jamás. ¿Por qué 8 máquinas alemanas de última generación comenzaron de repente a dispararse entre sí, mientras el tanque trofeo ruso permanecía inmóvil con el cañón frío? Conozca la historia de una hazaña que oficialmente se atribuyó a un error estadístico. Octubre de 1942. Saliente de Reshev. El cuadrante, que en los mapas del Estado Mayor se designaba con la altura 204.6, y en las cartas de los soldados que no pasaban la censura se llamaba simplemente el Valle de la Muerte. Aquí no había horizonte, solo un velo gris y rasgado de lluvia que mezclaba el cielo con la tierra en una sola masa de lodo. La arcilla aquí tenía un brillo graso específico y olor a hierro, porque había más metal en el suelo que humus. Un Panzerkampfwagen 4, trofeo, modificación F, estaba asentado en esta arcilla hasta los guardabarros. 22 toneladas de acero alemán, creadas para la guerra relámpago en las carreteras europeas, resultaron impotentes ante el fango otoñal ruso. Las orugas anchas, diseñadas para distribuir la presión sobre el suelo, ahora funcionaban como anclas. La máquina no se movía, temblaba. El motor Maybach de 12 cilindros funcionaba en ralentí, ahogándose y estornudando. La técnica trofeo es caprichosa. No digiere la gasolina sustituta ni el aceite de baja calidad con los que abastecían a este sector condenado. La vibración del casco se transmitía a las columnas vertebrales de la tripulación sentada en el interior. No era el temblor de la potencia, era la agonía del mecanismo. Dentro de la torreta había un aire pesado y viciado, una mezcla de olores a líquido de transmisión quemado, cuerpo sin lavar, lana de abrigo húmeda y el aroma dulzón y nauseabundo del cuero sintético alemán con el que estaban tapizados los asientos. Pero lo que olía más aterrador era el vacío. El compartimiento de municiones estaba vacío. 75 milímetros de cañón largo KWK-40 miraban hacia la nada. En la recámara, vacío. En las cajas bajo los pies, vacío. El último proyectil perforante se había ido hace 2 horas hacia el vacío, rebotando en la placa frontal de un cañón autopropulsado. El convoy con municiones, que debía abrirse paso hacia ellos por el camino de troncos, se había convertido en una pila ardiente de leña y carne 3 kilómetros atrás. Los Junkers trabajaron limpiamente, quirúrgicamente, dejando a la tripulación de la máquina trofeo a solas con la física de la guerra. El sargento mayor Kovalev estaba sentado en el lugar del comandante, con la frente apoyada en el tríplex frío. El vidrio se había empañado. Lo limpió con la manga de su chaqueta colchada llena de grasa. Afuera el mundo era monocromático. Lluvia gris, lodo negro, destellos blanquecinos de explosiones en algún lugar del flanco. Kovalev no sentía miedo. El miedo es una emoción, y las emociones queman calorías que él no tenía desde hacía 2 días. En su cabeza funcionaba la fría calculadora de un ingeniero. Datos. Un tanque inmóvil. Resto de combustible en los tanques. Crítico. La aguja yace en el fero, temblando al compás de las fallas del motor. Munición. 0,0 décimas. Tripulación. 4 personas. Agotadas hasta el estado de biorobots. Camarada sargento mayor. La voz del cargador Semenov se quebró en un chillido. Camarada sargento mayor, ellos van a... Semenov era joven. Temblaba. Era una reacción puramente fisiológica. Intoxicación por adrenalina. Las pupilas dilatadas, la respiración superficial, las manos con vida propia arañando la recámara del cañón. No miraba hacia adelante al enemigo, miraba hacia atrás. A través de las ranuras de visión traseras de la torreta. Allí, a 1,5 kilómetros detrás, en la niebla se adivinaban las siluetas depredadoras de los cañones antitanques soviéticos SIS-3. Las dotaciones de la batería de los vecinos escudriñaban el velo de lluvia. Para ellos la situación era extremadamente clara. En la tierra de nadie hay un tanque alemán.
La silueta del 4 con los característicos ángulos rectos de la torreta y el freno de boca es inconfundible. Las estrellas rojas, pintadas apresuradamente con brocha en los costados y la torreta hace 3 semanas, habían desaparecido. La arcilla de Resev, volando desde debajo de las orugas, funcionó como un camuflaje ideal, pero no para el enemigo, sino contra los propios. El barro cubrió las insignias con una capa gruesa e impenetrable. Ahora para los artilleros de los SIS eran simplemente un objetivo, un blanco, un enemigo que por alguna razón se había detenido, posiblemente preparándose para disparar. «Deje la histeria». La voz de Kovalev sonaba seca, como el crujido de la madera seca. Ninguna nota de compasión. «Vigile el sector». «¿Qué sector?», Semenov casi gritaba. «Los nuestros nos van a quemar ahora mismo. Están apuntando. Veo cómo despliegan los soportes. Hay que salir. Hay que hacer señas». «Si sales, recibirás una bala de francotirador. Siéntate». Kovalev sabía lo que decía. La tierra de nadie estaba barrida por el fuego. Cualquier movimiento de la escotilla y el plomo golpearía el blindaje. Y si no era un francotirador, sería una esquirla. El aire afuera estaba saturado de metal. La cañonera de artillería no cesaba ni un minuto, creando un zumbido de fondo constante que presionaba los tímpanos hasta sangrar. En los auriculares del casco crepitaba el éter. A través de las descargas estáticas y las maldiciones en ruso, se abría paso un habla extranjera, dura, ladrada, rítmica. Los tanquistas alemanes trabajaban en frecuencia abierta. «Achtung, Achtung! Panzerspitze, vorwärts, Marsch, Marsch». Kovalev sabía alemán. Alemán técnico, manuales de operación, esquemas de motores, marcas de componentes. Eso bastaba para entender. Hay una ruptura. Maquinaria pesada. A juzgar por el timbre de los motores, que captaba incluso a través del blindaje, no eran los 3, ni los mismos 4 que tenían ellos. Un rugido bajo y gutural que hacía vibrar el diafragma. Tigers. Venían directo hacia ellos. La situación se configuraba en un callejón sin salida geométrico perfecto. La trampa se había cerrado. Por delante, tanques pesados de la Wehrmacht que aplastarían su lata de trofeo sin siquiera notarlo. El blindaje del 4, 50 milímetros en el frente, era cartón para el cañón de 88 milímetros del Tiger. Por detrás, sus propios artilleros que ya giraban las ruedas de puntería, atrapando en la cruz de la mira la silueta negra con la cruz alemana bajo el barro. El proyectil subcalibrado del CIS-3 atravesaría su popa e incendiaría los vapores de gasolina en una fracción de segundo. Eran extraños para todos. Una caja de acero solitaria en medio del campo de la muerte, llena de 4 hombres condenados. El mecánico conductor abajo forcejeaba con las palancas. Intentaba mecer la máquina, poner la marcha atrás, escapar de la prisión de arcilla. Inútil. Los embragues chillaban, los discos se quemaban, llenando el compartimiento de combate con un humo acre y asfixiante. «Apágalo», ordenó Kovalev. «Pero camarada sargento mayor, si nosotros…», comenzó el conductor. «Apágalo», rugió Kovalev. «Si sobrecalientas el motor, moriremos ahora mismo. La temperatura del aceite es de 110 grados. 1 minuto más y se agarrota». El motor estornudó y cayó. Se hizo el silencio. Un silencio relativo, en el que se volvió claramente audible el estruendo de las orugas de la columna alemana que se acercaba. El sonido era rítmico, pesado, inevitable, como golpes de martillo sobre un yunque. Kovalev se miró las manos. Estaban negras por el aceite, incrustado en la piel tan profundamente que nunca se lavaría. Las uñas rotas. En los nudillos, piel levantada, sangre seca. Manos de mecánico. Manos de un hombre acostumbrado a arreglar lo que está roto. Pero ahora la situación no se podía arreglar. En el tanque no había héroes. Había gente exhausta, encerrada en un barril de hierro. El operador de radio, hecho un ovillo, miraba estúpidamente la escala de la radio. El cargador se mordía los labios hasta sangrar, mirando por el tríplex hacia atrás, hacia sus propios cañones. El conductor bajó la cabeza impotente sobre las palancas. La espera de la muerte se volvió físicamente palpable. Tenía sabor a cobre oxidado en la boca. El frío penetraba bajo la ropa, entumiendo los músculos.
La falta de proyectiles los convertía no en soldados, sino en blancos de tiro al blanco. Un tanque sin munición es solo un tractor recubierto de acero, chatarra inútil y pesada. «Están cerca», susurró el operador de radio. «Unos 500 metros, los escucho en el éter. Hablan sobre un tanque dormido, hablan de nosotros, creen que estamos fuera de combate». «Y estamos fuera de combate», masculló el conductor sin levantar la cabeza. «Moralmente fuera de combate. Combustible para 10 minutos de marcha. Proyectiles, 0. Comida, 0. Kovalev callaba. Su mirada recorría el estrecho espacio del compartimiento de combate. Estanterías, recámara, visores, ventilador. La mirada se enganchó en una esquina donde había un barril de 200 litros sujeto con correas. Era un recipiente no reglamentario, una reserva adicional de aceite. Aceite usado que drenaban de las máquinas impactadas para rellenar el motor alemán, siempre con fugas y desgastado. Un líquido espeso y negro, una sustancia viscosa y repugnante. El cerebro de Kovalev, funcionando en modo de sobrecarga de emergencia, se detuvo de repente en ese objeto. Aceite. Colector caliente. Temperatura de escape, 600 grados Celsius. Viscosidad. Punto de inflamación. En los ojos del sargento mayor no había brillo de esperanza. En ellos se encendió el fuego frío del cálculo. No fue una iluminación, fue cinismo de ingeniero. La capacidad de ver en un barril sucio de desechos la única oportunidad de prolongar la vida unos minutos más. Semyonov. La voz de Kovalev se volvió baja y dura, como el chirrido del metal. La llave de 32. Rápido. ¿Para qué? Sollozó el cargador. No vamos a disparar. Kovalev se volvió hacia la tripulación. Su rostro, manchado de hollín, parecía una máscara. No tenemos con qué disparar. Haremos que nadie pueda disparar. ¿Qué tiene planeado? El conductor levantó la cabeza. Mecánico. Abrir el piso en el compartimiento del motor. Llegar al colector de escape. ¡Ahí hay fuego, sargento! ¡Es un infierno! No importa. Semyonov, trae la manguera de la bomba de aceite. Vamos a hacer una cortina de humo. ¿Qué cortina? Las bengalas reglamentarias se acabaron hace una semana. Haremos la nuestra, rusa, de mierda alemana y rabia rusa. Afuera el estruendo de las orugas se hacía más fuerte. La tierra temblaba. El primer Tiger salía de la niebla como un monstruo prehistórico, moviendo el cañón de un lado a otro. Faltaban segundos para el contacto. Kovalev miró el reloj. El vidrio estaba roto, pero el mecanismo hacía tic-tac. Aún era hora de morir. Era hora de trabajar. Las posibilidades de supervivencia tendían al cero absoluto. Kovalev, un viejo técnico que pasó la campaña finlandesa en los 26, no creía en milagros. Un milagro en la guerra es un error estadístico. Un error del artillero enemigo, un detonador defectuoso, una falla de disparo. Esperar un error era estúpido. Solo se podía confiar en el hierro y la termodinámica. Su mirada taladraba el barril con aceite usado. 200 litros de fango negro y viscoso. Mezcla de aceite mineral, residuos de gasolina, virutas de metal y suciedad. Para cualquier mecánico normal era basura destinada al reciclaje. Para Kovalev ahora era un reactivo químico. En la cabeza del sargento mayor se armó instantáneamente un esquema. No heroico, sino puramente de ingeniería. El sistema reglamentario de humo en los tanques alemanes funcionaba con velas ubicadas en la popa. No había velas. Pero el principio permanecía inalterable. Sublimación térmica de la sustancia. Había que convertir el líquido en aerosol. Para eso se necesita una fuente de alta temperatura. El motor. El Maybach sobrecalentado a 120 a sus espaldas es un horno. Los colectores de escape están al rojo vivo. La temperatura del metal allí ahora es de unos 700 grados. Si se echa aceite directamente sobre el colector, no se encenderá con llama abierta de inmediato si no hay suficiente flujo de oxígeno. Se evaporará instantáneamente, expandiéndose en volumen miles de veces. No será humo, será una niebla pesada y grasienta. ¡Escotilla del compartimiento del motor! Kovalev golpeó con el puño el hombro del conductor, sacándolo del estupor. ¡Abre el mamparo! El conductor, el cabo Zubov, miraba al comandante con ojos vidriosos.
Su rostro estaba gris, los labios le temblaban. No oía. Escuchaba el estruendo de las orugas afuera. ¡Zubov! Kovalev lo agarró por las solapas, lo sacudió tanto que la cabeza del tanquista se bamboleó. ¿Quieres vivir? ¿O vas a morir aquí como una rata? ¡Abre el motor! Hay monóxido, hay temperatura, siseó Zubov. ¡Abre! Arrancaron los cierres del mamparo interior que separaba el compartimiento de combate del compartimiento del motor. Una ola de calor les golpeó la cara. Era el aliento del infierno. El aire aquí estaba más caliente que en una sauna, saturado de vapores de gasolina y metal incandescente. El rugido del motor funcionando en ralentí se volvió ensordecedor, cubriendo incluso la cañonera exterior. ¡Llave de 22! ¡Y cuchillo! Kovalev ya no hablaba. Gritaba directamente al oído del conductor, sobreponiéndose el estruendo de los 12 cilindros. La idea era una locura. Técnicamente era un sabotaje, una violación de todas las instrucciones de operación imaginables. Iban a provocar un incendio en su propio compartimiento del motor, esperando que los ventiladores de extracción escupieran los productos de combustión hacia afuera y no asfixiaran a la tripulación adentro. Zubov, gimiendo de miedo y calor, se metió en las entrañas del tanque. Allí estaba estrecho, una maraña de tubos, varillas, cables, todo caliente. Un toque en falso y quemadura de segundo grado. Kovalev se metió detrás, arrastrando una manguera de goma arrancada del sistema de trasiego de combustible. ¡Corta el retorno! Kovalev señalaba con el dedo la línea de aceite. ¡Corta y tira la punta directo a los pantalones del escape! ¡Camarada sargento mayor! Zubov abrió los ojos desorbitadamente. Vamos a volar. Los vapores se encenderán. Será una explosión volumétrica. Reventará el bloque de cilindros. ¡Corta, maldita sea! Kovalev le puso un cuchillo finlandés bajo la nariz. O volamos por su proyectil en 1 minuto, o nos arriesgamos a quemarnos nosotros mismos. Elige. En el infierno estrecho y apestoso del compartimiento del motor no había lugar para la democracia. Aquí solo funcionaba la dictadura de la supervivencia. Zubov, sollozando, tajó con el cuchillo la manguera reforzada. La sangre negra y caliente de la máquina le salpicó la cara. Aceite, caliente, a 90 grados. Gritó, limpiándose los ojos con la manga sucia, embarrando el aceite por la cara. ¡Tira hacia el colector! Kovalev agarró la manguera resbaladiza por la grasa. Las manos resbalaban. La llave inglesa se zafaba, arrancando la piel de los nudillos hasta la carne. Pero no había dolor. La adrenalina funcionaba como morfina. La sangre se mezclaba con el aceite, goteando sobre el bloque de cilindros incandescente, donde se evaporaba instantáneamente con un siseo. Olía a carne quemada. Kovalev presionó la manguera, fijándola con un trozo de alambre justo sobre el tubo de escape. La construcción era endeble, poco confiable, armada con basura y desesperación. Un ejemplo típico de improvisación de campo, cuando el pensamiento de ingeniería trabaja al límite de la falta. «El barril», ordenó Kovalev. «Arrastren el barril al mamparo». El cargador y el operador de radio, tosiendo por el humo, arrastraron el recipiente de 200 litros. «Vuelquen». «¿Directo al piso?» «Viertan para que corra hacia el cárter. La bomba lo chupará». Volcaron el pesado barril. El fango espeso y apestoso fluyó sobre el piso estriado, inundando la transmisión, los cardanes, las botas. El tanque se volvió resbaladizo como una pista de hielo. La peste era tal que cortaba los ojos. Kovalev entendía la física del proceso. Ahora la bomba de aceite del motor, trabajando al límite, empezaría a tragar esa porquería. La presión en el sistema se dispararía. Parte del aceite iría a través de la manguera cortada directo al hierro incandescente. Era un juego con la muerte. El punto de inflamación de los vapores de aceite es de unos 200 grados. La temperatura del colector, superior a 600. Según todas las leyes de la física, debería ocurrir una explosión. Pero Kovalev contaba con una cosa: la falta de oxígeno. El compartimiento del motor era hermético. Si no se abrían las escotillas exteriores, el fuego simplemente no tendría de qué alimentarse. En lugar de llama resultaría pirólisis, descomposición, humo, mucho humo. ¡Sargento! ¡Los alemanes! El grito del operador de radio atravesó el ruido.
Veo al líder por la ranura. 50 metros. Enciende los ventiladores al máximo, gritó Kovalev, saliendo del compartimiento del motor, todo cubierto de aceite, como un diablo saliendo de una caja. Zubov, a las palancas. El motor se va a agarrotar, gritó el conductor ocupando su lugar. No aguantará mucho con el sustituto. Y no necesita mucho, necesita 2 minutos. Gas, dale revoluciones. Zubov pisó el pedal a fondo. La aguja del tacómetro se sacudió y se arrastró hacia la zona roja. El motor, atormentado por el diésel ajeno y el mal mantenimiento, aulló. Era el aullido agónico del mecanismo. Los pistones se movían a una velocidad frenética, moliendo suciedad y carbonilla. Kovalev miraba el manómetro de presión de aceite. La aguja temblaba, subiendo. El sistema comenzó a funcionar. El fango corrió por los tubos. El chorro negro golpeó el metal incandescente del colector. En el primer segundo no pasó nada, solo un siseo, parecido al de una serpiente. Y luego el espacio del compartimiento del motor comenzó a llenarse de una turbidez blanquecina e impenetrable. No fuego, humo. La química funcionó. El aceite usado, al caer sobre el acero sobrecalentado, pasaba instantáneamente al estado gaseoso, descomponiéndose en fracciones pesadas de hidrocarburos. «¡Cerrar escotillas!», ordenó Kovalev. Ahora empieza. Sabía lo que ocurriría a continuación. El humo buscaría salida. La única salida era a través del sistema de ventilación y las fugas del casco. Primero iría hacia afuera, creando una cortina. Pero luego, cuando la concentración fuera crítica, iría hacia adentro. Ellos mismos se habían metido en una cámara de gas, pero esa fue su elección. Mejor asfixiarse con su propio humo que convertirse en carne picada por un proyectil alemán. Afuera, a través del triplex, Kovalev vio como el cañón del Tiger giraba lentamente hacia ellos. La pupila negra del calibre 88 le miraba directo a la cara. El artillero alemán probablemente ya había puesto el dedo en el disparador eléctrico. Veía ante sí una presa fácil, un tanque trofeo sucio e inmóvil, atascado en el pantano, un blanco ideal para prácticas de tiro. El alemán no sabía una cosa. Dentro de ese blanco, mecánicos rusos acababan de violar todas las leyes de operación de la técnica de la Wehrmacht, convirtiendo un motor de combustión interna en un generador de guerra química. «Vamos, querida, vamos», susurraba Kovalev, mirando el humo que empezaba a filtrarse por las grietas del mamparo del motor. Le temblaban las manos, no de miedo, por la sobretensión de los músculos. Sentía cómo por la espalda le corría un sudor pegajoso y frío. Una mezcla de miedo, calor y la comprensión de que no había vuelta atrás. La manguera estaba cortada. No había válvula de retorno. Ahora el proceso era irreversible. O cegaban al enemigo, o el motor explotaba, enterrándolos a todos en una tumba común de acero aleado. Los segundos se estiraron en una eternidad. El alquitrán del tiempo se congeló. El sonido del motor alemán afuera se volvió muy cercano. El estruendo de las orugas cubría el latido del corazón. Kovalev se limpió la mano aceitosa en el pantalón, dejando franjas negras en la tela. Estaba listo. La tripulación estaba lista. La química entró en reacción. La improvisación de ingeniería en el infierno había comenzado. ¡Apaga! La orden de Kovalev no se oye. Se leen los labios blanqueados. Zubov tiró de la palanca de la bomba de combustible hacia sí. El motor que acababa de aullar al límite cortó la canción en una nota alta. Los pistones, acelerados a velocidades frenéticas, hicieron los últimos tiempos inerciales y se detuvieron. En el compartimiento de combate se hizo un silencio algodonoso y zumbante. Pero no era un silencio de paz. Era el silencio de una cripta en la que lentamente, como agua en la sentina, se filtraban los sonidos del mundo exterior. Primero volvió la lluvia, el repiqueteo monótono sobre las planchas de blindaje, luego las explosiones lejanas de proyectiles de obús en algún lugar del horizonte, y finalmente el sonido principal, un bajo profundo y retumbante que hacía temblar las agujas de los instrumentos en el panel del mecánico. Venían. Kovalev había girado la torreta 180 grados hacía 5 minutos. El cañón miraba hacia atrás, hacia sus propias posiciones, bajado sin vida. En el lenguaje de los tanquistas, eso significaba una cosa: la máquina está muerta. O abandonada, o impactada, o tiene la hidráulica rota.
Era una pose de sumisión, la pose de un cadáver. «Quedarse quietos», siseó el sargento mayor. No respirar, parpadear, y eso una de cada 2 veces. Dentro del tanque, ahora ocurrían procesos termodinámicos complejos. El motor se apagó, pero 600 kilogramos de hierro fundido y acero del bloque de cilindros no se fueron a ninguna parte. Estaban al rojo vivo. El aceite que bombearon a los colectores en los últimos segundos de funcionamiento ahora siseaba y burbujeaba en la oscuridad del compartimiento del motor. No ardía con llama abierta, faltaba flujo de aire, ardía sin llama. Se sublimaba en un vapor espeso y graso que llenaba cada centímetro cúbico detrás del mamparo, creando un exceso de presión. Estaban sentados sobre un barril de pólvora, solo que en lugar de pólvora había un aerosol de aceite sobrecalentado. A través del tríplex turbio y rayado de la cúpula del comandante, Kovalev vio cómo de la pared gris de la lluvia surgían contornos. Eran enormes. El Tiger no es solo un tanque, son 57 toneladas de perfección geométrica creada para matar. Las orugas anchas amasaban el barro con un chapoteo húmedo. El motor Maybach 230, con una potencia de 700 caballos de fuerza, funcionaba parejo, sin esfuerzo. Era una máquina que sabía que allí era el depredador. «Mamá», exhaló el cargador Semenov, deslizándose por la pared de la torreta al suelo, hacia el estante de proyectiles. «Cállate». Kovalev le dio una patada con la bota. No fuerte, pero perceptible, para hacerlo volver en sí. «No nos ven, para ellos somos chatarra». Era un cálculo psicológico. Los tanquistas alemanes son profesionales, están acostumbrados a evaluar las amenazas al instante. ¿Qué veían frente a sí? Un solitario Panzer IV de modificación temprana, parado en el pantano hasta la panza. El cañón girado hacia atrás, escotillas cerradas. No hay huellas de orugas delante, significa que lleva tiempo parado. El barro en los costados es viejo, seco. En la óptica del artillero alemán, eran simplemente un elemento del paisaje, decoración de guerra, un monumento oxidado de una ofensiva fallida. Nadie gasta un proyectil perforante en un cadáver. El Tiger líder se acercó mucho. Distancia, 30 metros. 20. La tierra bajo el fondo de su tanque comenzó a vibrar. Era un temblor fino y desagradable que hacía castañetear los dientes. La vibración se transmitía a través de los rodillos, a través de las barras de torsión de la suspensión, directo a la columna vertebral. Kovalev veía las costuras de soldadura en el blindaje frontal del alemán. Veía la escotilla cuadrada del conductor. Veía el freno de boca, parecido al pomo de una masa. Detrás del tanque líder salió de la niebla el segundo. Luego un transporte blindado Hanomag con infantería. Se introducían en el cuello estrecho del camino de troncos, comprimiéndose en una columna densa. A la izquierda, pantano. A la derecha, campos minados. El único camino era por la carretera, a 3 metros del trofeo agazapado. Era el momento de la verdad. El momento en que el sistema nervioso humano experimenta sobrecargas comparables a una caída desde gran altura. El instinto de conservación gritaba: «¡Corre! Abre la escotilla y corre al bosque». Pero la razón del ingeniero mantenía el cuerpo en un tornillo de acero. No se podía correr. Los ametrallarían en un segundo. Había que esperar. Dentro del tanque olía a miedo. Es un olor específico, mezcla de sudor amoniacal y adrenalina procesada. El operador de radio en la esquina se persignaba levemente, moviendo los labios sin sonido. Zubov se aferró a las palancas de tal manera que los nudillos de los dedos se pusieron blancos como la tiza. Kovalev miraba a los alemanes. Veía al comandante del Tiger líder. Se había asomado por la escotilla hasta la cintura. Gorra de oficial, auriculares en el cuello, binoculares en los ojos. Miraba hacia adelante, escaneando el horizonte en busca de posiciones soviéticas. A la caja oxidada al lado del camino ni la miró. Deslizó la mirada y siguió. Desprecio. Esa era el arma principal de Kovalev. Los consideraron una nulidad, basura. «Pasan», susurró Zubov. «Camarada sargento mayor, pasan». Esperar. La voz de Kovalev sonaba sorda, como desde un barril. «Que entren todos. Toda la columna debe estar aquí». El estruendo de las orugas ya no estaba afuera. Estaba en todas partes. Parecía que el hierro rozaba contra el hierro justo en sus cabezas. El chirrido de las orugas, el estruendo de las ruedas motrices, el rugido de los motores.
La columna alemana avanzaba segura, insolente. Se sentían dueños de la situación. La ruptura tuvo éxito. Los rusos callan. La artillería está suprimida o ciega en esta niebla. Kovalev contaba. Una máquina, 2 máquinas, transporte blindado, camión de suministros, otro tanque. Iban pegados, parachoques con parachoques, temiendo perder el contacto visual en la cortina de lluvia. Blanco ideal, objetivo grupal, pero no para el cañón, para el caos. Dentro del compartimiento del motor la presión crecía. Los sellos no aguantaban. Los primeros hilos de humo blanquecino comenzaron a filtrarse a través de las microgrietas en el mamparo, hacia el interior del compartimiento de combate. Olía a aceite quemado, espeso, dulce, nauseabundo. «Sargento, no se puede respirar», roncó Semenov. «Aguantar». Empezaba a picar los ojos. El humo era acre. Se evaporaban los aditivos, el azufre, las fracciones pesadas. El ataque químico contra sí mismos comenzó antes de tiempo. Kovalev dirigió la mirada a Zubov. «Preparados», dijo en voz baja. Zubov asintió. Su pie quedó suspendido sobre el pedal de arranque. La mano se posó en la palanca de combustible. Ahora o nunca. La columna de alemanes expuso su flanco. El tanque líder ya había pasado, exponiendo la vulnerable popa. Los de cierre aún no habían entrado en la zona de impacto, pero el núcleo de la columna estaba allí, justo frente a ellos. Los alemanes se relajaron. Habían pasado el tramo peligroso. Pensaban que lo peor había quedado atrás. Kovalev vio cómo el oficial en el tanque líder se metió la escotilla, salvándose de la lluvia que arreciaba. La tapa de la escotilla se cerró de golpe. Ahora estaban ciegos. Veían el mundo solo a través de las estrechas ranuras de la óptica. «Zubov», Kovalev llenó los pulmones de aire impregnado de hollín. «¡Dale!». No fue una orden de ataque, fue una orden de suicidio de la técnica para salvar a las personas. Zubov presionó con fuerza el botón del arranque eléctrico y al mismo tiempo pisó el acelerador a fondo. La guerra no es un desfile ni una pose heroica en un cartel. La guerra es cuando estás sentado en un charco de tu propia orina, te asfixias con humo, pero sigues haciendo tu trabajo, porque de otra manera no se puede. En este estrecho ataúd de hierro ahora se decidía el destino no solo de su tripulación, sino de toda la batería detrás, a la que estos Tigers aplastarían en 10 minutos. El motor de arranque chilló, el volante giró, y en ese instante el tiempo se comprimió de nuevo en un resorte tenso, listo para estirarse con un golpe en la cara. El motor Maybach no arrancó, estalló en un rugido. 12 cilindros, recibiendo mezcla enriquecida y chispa, golpearon el cigüeñal con la fuerza de un martillo de vapor. No fue un arranque normal, fue el grito de un mecanismo moribundo al que obligaron a trabajar más allá de los límites físicos. Zubov no solo presionó el arranque, hundió el pedal del gas en el piso, abriendo las válvulas de mariposa al máximo. Los carburadores se ahogaron en combustible, los pistones se dispararon arriba y abajo, acelerando el aceite en el sistema hasta presiones críticas. En el mismo segundo la bomba de aceite, recogiendo el fango espeso del cárter, lo lanzó a la línea principal. La sangre negra de la máquina, mezclada con suciedad y virutas, golpeó la manguera cortada. El chorro golpeó el hierro fundido incandescente del colector de escape. La física funcionó instantánea y terriblemente. Choque térmico. La diferencia de temperaturas entre el aceite frío y el metal incandescente era de más de 500 grados. Ocurrió una evaporación explosiva. El líquido, al entrar en contacto con la superficie, no solo hirvió, se aniquiló, convirtiéndose en gas con una velocidad de expansión monstruosa. 1 litro de aceite con tal calentamiento da miles de litros de aerosol espeso y denso. Y había 200 litros de aceite. El sonido cambió. Al estruendo metálico y el rugido del motor se sumó una respiración siniestra y siseante, como si una serpiente gigante hubiera inhalado. Dentro del compartimiento del motor la presión saltó tanto que las láminas de acero del revestimiento se combaron hacia afuera. El tanque no disparó un proyectil, escupió negrura al mundo. De todas las grietas del compartimiento del motor, de debajo de las escotillas mal ajustadas, de los tubos de escape brotó una nube de humo. No era ese humo ligero y azulado que sale de una fogata, era una sustancia pesada y aceitosa, aerosol de alta densidad.
Al principio era blanco, vapor sobresaturado, pero en una fracción de segundo, mezclándose con el hollín del escape y los productos de combustión de la suciedad, se volvió negro. El viento y la lluvia, que hace un minuto eran enemigos de la tripulación, ahora se convirtieron en aliados. El aire húmedo y frío no dejaba que el humo subiera. La presión atmosférica lo aplastaba contra el suelo. La nube no se disipaba. Caía hacia abajo como una manta pesada y se derramaba por el lodo, llenando las hondonadas, cráteres y huellas. Efecto de mancha de tinta. Como un calamar que suelta tinta en el agua para desaparecer, el tanque de Kovalev se disolvió instantáneamente en su propio escape. En 3 segundos, la popa de la máquina desapareció. En 5 segundos desapareció la torreta. En 7 segundos, el mundo alrededor dejó de existir. El comandante alemán del Tiger Leader, que acababa de cerrar la escotilla, vio por el triplex algo que desafiaba la lógica. El armazón oxidado del trofeo soviético en el arcén de repente cobró vida. No giró la torreta, no abrió fuego, simplemente explotó desde adentro con oscuridad. Una pared negra golpeó la óptica del Tiger, pegando al vidrio una capa grasienta. No era humo, era una suspensión de fuel oil. Se asentaba en los vidrios de las miras, en las ranuras de visión, en los prismas de observación como una película instantánea opaca. Los limpiaparabrisas de los tanques alemanes no estaban diseñados para eso. Podían limpiar agua, podían limpiar lodo líquido, pero contra la película de aceite viscoso la goma era impotente. Simplemente esparcía la grasa por el vidrio, convirtiendo la visibilidad de mala a nula. Zubov dentro del tanque gritaba por la tensión, manteniendo las revoluciones del motor en la zona roja. La aguja del tacómetro golpeaba el limitador, 3000 revoluciones por minuto. «¡Mantén!», gritaba Kovalev, aunque nadie lo oía. «¡Mantén hasta que los pistones salgan volando!». El compartimiento del motor se convirtió en un reactor químico. El aceite se vertía sobre los colectores en un flujo continuo. La capacidad calorífica del metal bastaba para evaporar litros de líquido por segundo. La temperatura en el compartimiento bajaba, pero el proceso ya se había vuelto autosostenible. Los gases incandescentes del escape calentaban la mezcla por sí mismos. La nube se expandía explosivamente, cubrió el tanque alemán líder, lo tragó entero. El humo se arrastraba más allá, por el camino, al encuentro de la columna. Era espeso como crema agria. En él se ahogaban los sonidos y la luz. El conductor del segundo tanque alemán vio ante sí solo una pared negra que devoró la máquina de su comandante. El instinto funcionó más rápido que la razón. Un golpe brusco a los frenos. 57 toneladas de acero se deslizaron por inercia sobre la arcilla mojada a otros 3 metros. El transporte blindado de cierre no alcanzó a reaccionar. El conductor del Hanomag simplemente entró en la nube densa, sin ver nada, y con todo el impulso se estrelló contra la popa del tanque detenido. Impacto, chirrido de metal aplastado, grito de los infantes heridos. El tanque de Kovalev funcionaba como un generador de caos. Estaba inmóvil, pero su respiración destruía el orden de formación alemán más eficazmente que una batería de cañones. El humo estaba en todas partes, penetraba en las tomas de aire de las máquinas alemanas. Los motores de los Tigers, ávidos de aire limpio, comenzaron a tragar la suspensión de aceite. La mezcla en los cilindros se enriqueció demasiado. Los motores comenzaron a estornudar, perder potencia, ahogarse. Era un sabotaje técnico en vivo. Un motor soviético defectuoso y moribundo mataba el funcionamiento armonioso de una decena de motores alemanes. La visibilidad cayó a la longitud de un brazo extendido. La orientación en el espacio se perdió por completo. Los artilleros alemanes giraban las ruedas de las miras, pero solo veían una turbidez gris y negra. Los telémetros láser no existían entonces, los dispositivos infrarrojos tampoco. Los ojos eran el único instrumento, y ahora esos ojos habían sido arrancados. Kovalev miraba al manómetro. La presión del aceite caía, el barril se vaciaba, pero el trabajo estaba hecho. La niebla llenó la hondonada. El camino estrecho a través del pantano se convirtió en un túnel donde gigantes ciegos se empujaban con los costados, intentando tantear el camino. En el éter, que hace un minuto estaba lleno de órdenes claras, ahora reinaba el pánico. El operador de radio se arrancó los auriculares. De allí salían alaridos en alemán.
Nadie entendía lo que pasaba. ¿Ataque de gas? ¿Nueva arma secreta? ¿Voladura de un depósito de combustible? Nadie podía creer que este apocalipsis lo hubiera provocado una sola tripulación en una chatarra dada de baja, usando el ingenio y una violación flagrante de las normas de seguridad. Y el aceite seguía fluyendo. Dentro del 4 la temperatura subía. El aislamiento del cableado comenzó a derretirse. El humo, al no encontrar salida hacia afuera, fue hacia adentro. El compartimiento de combate comenzó a llenarse con la misma niebla venenosa con la que habían cegado al enemigo. ¡Pónganse las máscaras! Kovalev se puso la máscara antigás. La goma apretó la cara con fuerza. Los vidrios se empañaron al instante. Respirar se volvió difícil. El tubo corrugado del filtro no daba abasto con la concentración de hidrocarburos. En la garganta picaba, como si alguien hubiera echado vidrio molido allí. Pero lo principal estaba hecho. El contacto visual roto. La máquina de guerra alemana, construida sobre la interacción y el contacto visual, se quedó ciega. Ahora en este charco de tinta todos eran iguales. Tanto el Tiger con su grueso blindaje como su 4 de cartón. El blindaje no importa si no ves a dónde disparar. La potencia del cañón es inútil si la mira está manchada de aceite. Solo quedaba la intuición. Y el miedo. Kovalev sabía. Ahora empezaría lo más terrible. El pánico de hombres armados, encerrados en la oscuridad. Disparos desordenados en todas direcciones. Puso la mano en el hombro de Zubov, dando la señal, no apagar. Que ruja, que escupa humo hasta la última gota de aceite, hasta que los pistones se cuezan en su propio jugo, hasta que las bielas perforen el bloque. Ese sonido era su único escudo, y su marcha fúnebre. La niebla no era simplemente blanca o gris, era grasosa. La suspensión de aceite que brotó de los colectores se asentó en la óptica alemana como una película densa y opaca. Los bloques de vidrio de los dispositivos de visión se convirtieron en espejos negros. El conductor del Tiger líder, el mejor graduado de la escuela de tanques en Paderborn, de repente se quedó ciego. Hizo lo que dicta el instinto y no el reglamento. Golpeó los frenos. Pero la física del movimiento de 57 toneladas de metal sobre arcilla mojada, generosamente regada con aceite caliente, tiene sus leyes. El coeficiente de fricción desapareció. Las orugas se bloquearon, mordiendo el suelo, pero la inercia arrastraba la máquina hacia adelante. El tanque se convirtió en un trineo incontrolable. La oruga izquierda pisó el borde del camino de troncos, tendido a través del pantano. Los troncos resbaladizos por el aceite se separaron bajo el peso monstruoso. La mole de muchas toneladas, lentamente, con la gracia de una ballena moribunda, se inclinó. Al principio la inclinación fue apenas perceptible. 5 grados, 10. La tripulación adentro gritó, sintiendo cómo el piso se iba debajo los pies. Luego el centro de gravedad se desplazó irreversiblemente. El Tiger se deslizó fuera del camino. La pesada popa se hundió en el barro líquido del pantano, levantando la nariz al cielo. El cañón del arma rozó impotente las nubes bajas. El motor rugió, intentando sacar la máquina, pero las orugas anchas solo molían la turba en una papilla negra, enterrando el tanque cada vez más profundo. Se asentó sobre el fondo. La trampa se cerró. El número 2 que lo seguía no vio esta maniobra. Una pared sólida de humo blanco y negro ocultó la catástrofe del líder. Distancia de marcha, 15 metros. Velocidad, 10 kilómetros por hora. Tiempo de reacción humano, 1 segundo. Distancia de frenado sobre aceite, 5 metros. La matemática de la catástrofe se sumó instantáneamente. El conductor del segundo Tiger vio ante sí la popa de acero de la máquina líder solo cuando quedaba medio metro hasta ella. El golpe fue sordo y terrible. Sonido de guardabarros aplastados, crujido de faros, tintineo de cables de remolque rotos. El segundo tanque se estrelló con fuerza contra el líder atascado, bloqueándole la torreta mortalmente con su placa frontal. Se formó un embotellamiento, un atasco ideal. 2 fortalezas de acero que costaban millones de marcos se convirtieron en un montón de metal enganchado que bloqueaba el único camino a través del pantano. El transporte blindado Hanomag de cierre, repleto de granaderos blindados, intentó evitar la colisión. El conductor tiró del volante a la derecha. Las ruedas resbalaron sobre el fango. La máquina giró atravesada en el camino
y entró de lado en la cortina de humo, estrellándose contra el costado del segundo tanque. Dentro del 4 Trofeo Kovalev, escuchaba este concierto de destrucción. El chirrido de metal contra metal sonaba para él como música. ¡Hay contacto!, gritó a través de la goma de la máscara antigas. ¡Se engancharon! ¡Se engancharon los desgraciados! ¿Qué hacemos, sargento? La voz de Zubov temblaba de tensión y risa, rayando en la histeria. ¡Ametralladoras!, ladró Kovalev. ¡Fuego! Dispara todo lo que se mueva. Siembra el pánico. La munición para el calibre principal estaba vacía, pero las cintas para la ametralladora coaxial MG-34 permanecían llenas. Ese era su último argumento. Zubov, sin ver el blanco, apretó el gatillo de la ametralladora frontal. Kovalev se pegó a la coaxial con el cañón. Las trazadoras cortaban el humo denso con líneas punteadas rojas. No apuntaban al blindaje. Las balas 7.92 no podían causar daño a los Tigers. Golpeaban la óptica, las ranuras de visión, las antenas, pero lo principal, creaban sonido. Sonido de combate cercano. Las tripulaciones alemanas, cegadas, aturdidas por el golpe y desorientadas por el humo, interpretaron esto inequívocamente. Emboscada, infantería rusa, lanzagranadas, saboteadores. El miedo, encerrado en un blindaje estrecho, tiene la propiedad de detonar más rápido que la pólvora. ¡Contacto a la izquierda!, gritó el comandante del segundo Tiger en el laringófono. ¡Infantería! ¡Están por todas partes! ¡Fuego de supresión! La torreta del tanque alemán, bloqueada por delante, se sacudió. El artillero, enloquecido por el destello de las trazadoras rojas en la niebla de aceite, pisó el pedal de disparo de la ametralladora coaxial. Una larga ráfaga azotó el vacío, cortando el humo. Las balas rebotaron en el blindaje del tanque líder impactado y se esparcieron en abanico hacia los lados. Uno de los rebotes golpeó el costado de su propio transporte blindado. La infantería en la caja abierta del Hanomag no veía quién disparaba. Solo veían los destellos en la niebla y oían el silbido de las balas sobre las cabezas. ¡Nos han rodeado! El grito del suboficial se ahogó en el estruendo. ¡Defensa circular! ¡Fuego! 2 decenas de fusiles automáticos alemanes comenzaron a rociar con plomo el velo lechoso. Disparaban al sonido, al destello, al miedo. El caos se volvió absoluto. En un radio de 50 metros comenzó un tiroteo demente en el que nadie veía al enemigo. Los alemanes se disparaban entre sí. Los tanques golpeaban con ametralladoras a su propia infantería. La infantería lanzaba granadas bajo las orugas de sus propios tanques, pensando que allí había dinamiteros rusos. Las balas trazadoras se precipitaban en la nube de humo, reflejándose en el blindaje, creando un efecto estroboscópico. Los destellos de los disparos iluminaban la niebla de aceite desde adentro con una luz naranja siniestra. Parecía que la propia nube ardía. Kovalev cesó el fuego, soltó las empuñaduras de la ametralladora y se recostó en el respaldo del asiento, respirando con dificultad. Los filtros de la máscara roncaban. Ya no necesitaba hacer nada más. El enemigo se destruía a sí mismo. Era una reacción en cadena de miedo. Un disparo engendró 10. 10 engendraron 100. Los alemanes, disciplinados, entrenados, que habían recorrido toda Europa, se convirtieron en una multitud de gatitos ciegos acorralados en una habitación oscura con el piso untado de pegamento. Perdieron lo principal, el mando. El comandante de la compañía en el tanque líder intentaba poner orden en el éter, pero su radio estaba saturada de gritos de heridos e informes de pánico. ¡Achtung! ¡Feuer einstellen! ¡Atención! ¡Alto el fuego!, gritaba, pero nadie lo escuchaba. El instinto de conservación bloqueó los canales de comunicación. Cada tripulación luchaba por su vida con los fantasmas que engendró el humo del colector perforado de un trofeo ruso. Y el motor del 4 seguía funcionando. Ya no aullaba, roncaba, chirriaba, se debatía en agonía. La temperatura superó todos los límites imaginables. El aceite se acababa. Ahora en los cilindros ardía puro hollín. De los tubos de escape salían trozos de escoria. Pero el humo salía. El humo era espeso, denso, salvador. Ocultaba el tanque pequeño y viejo de la venganza. Kovalev miró el reloj. Habían pasado 3 minutos. 3 minutos que valían 3 vidas. Afuera, en ese infierno, alguien gritaba.
Estallaban granadas con sonido metálico. Cliqueaban los cerrojos. «Sargento». La voz del operador de radio sonaba baja, casi tranquila. «Los nuestros». El encargado de comunicaciones en la línea. Pregunta qué demonios pasa con nosotros. Los artilleros no entienden dónde golpear. Ven la nube, pero no ven los objetivos. Kovalev sonrió bajo la máscara de goma. La sonrisa salió torcida y terrible. «Dales las coordenadas», dijo. «Cuadrante 34, Caracol 7, referencia nube negra. Que tiren directo al centro». «Pero nosotros estamos allí, camarada sargento mayor». El operador de radio se quedó helado. «Nos van a cubrir». «Estamos en la zona muerta», mintió Kovalev. ¿O no mintió? Él mismo no lo sabía. La dispersión de proyectiles de una batería de buses es una elipse de 200 por 40 metros. La probabilidad de impacto directo es de 1 en 100. La probabilidad de sobrevivir si los alemanes recuperan la vista es 0. «Transmite», ordenó. «Pide fuego sobre nuestra posición». Di, cajita en el centro, mantiene el humo. Golpen al sonido. El operador de radio comenzó a teclear el código Morse. Punto raya punto. La señal salió al éter, abriéndose paso a través de las maldiciones alemanas. Y afuera rugía el caos. El Tiger ciego intentó girar en su lugar y con su cuerpo aplastó la motocicleta de un mensajero que tuvo la mala suerte de estar cerca. El crujido del chasis y el alarido del hombre se ahogaron en el ruido general. La máquina militar alemana patinó. Los engranajes del mecanismo, lubricados con barro ruso y audacia de ingeniería, comenzaron a desmoronarse, moliéndose unos a otros. Kovalev cerró los ojos. Ahora todo lo decidía no la mecánica, sino la balística. Los proyectiles ya debían estar en camino. Pesados argumentos del dios de la guerra de 122 milímetros. Imaginó cómo salían de los cañones de los obuses en algún lugar de la retaguardia. Describían una parábola alta en el cielo gris y comenzaban a caer. Caer sobre esta nube, sobre este ovillo de acero y carne que gritaba y disparaba. Solo quedaba esperar. Esperar el sonido que lo cubriría todo. El sonido del impacto. 12 kilómetros al este. Puesto de observación de la batería de artillería de la Brigada de Obuses 152. El comandante del puesto de corrección, teniente Sabeliev, aprieta los oculares del telescopio estéreo contra los ojos con tanta fuerza que le quedan círculos rojos en el puente de la nariz. En el velo gris de la lluvia ve una anomalía. No es un combate en el sentido habitual. Es un tumor negro y pulsante en el cuerpo del pantano de Rezev. Una nube sucia y grasosa que vive su propia vida, hinchándose y arrastrándose por la tierra. Dentro de esa negrura estallan chispas cortas y malignas, o relámpagos o disparos. El éter, hasta entonces saturado de ruido de estática y habla alemana, de repente escupe cifras claras. La voz del operador de radio del tanque trofeo se abre paso a través de la estática como una aguja a través de la tela. Pino, soy Caja. Cuadrante 34, Caracol 7. Trabajen en el centro de la nube. Los retenemos. Están parados. Repito, objetivo grupal, inmóvil, blindados, infantería, agrupados. Sabeliev no hace preguntas. ¿Quién está en ese infierno? ¿Por qué están vivos y de dónde tienen un transmisor alemán? Son preguntas para la sección especial. Para un artillero solo hay 2 parámetros, coordenadas y tipo de objetivo. Grupal, inmóvil. Es el sueño de un obusero. No es caza de objetivos escurridizos, es trabajo de martillero. ¡Batería! La voz de Sabeliev se quiebra en un falsete, cubriendo el ruido de la lluvia. ¡Alto! Mira 120, nivel 3002. Dirección principal 30. Alto explosivo. Detonador en fragmentación. En los refugios cubiertos con redes de camuflaje se ponen en movimiento los mecanismos. Los cañones de los obuses de 122 milímetros M30 lentamente, con un zumbido pesado de los accionamientos de puntería vertical, se arrastran hacia arriba. Aquí no hay odio, aquí hay pura matemática. Ángulo de elevación, deriva, corrección por viento, temperatura de la carga. Los cargadores introducen con estruendo los proyectiles de 40 kilos en las recámaras. Detrás vuelan las vainas con la carga propulsora.
Los pesados cerrojos de cuña se cierran con un chasquido seco y carnívoro. ¡Batería! ¡Salva! ¡Fuego! La tierra bajo los soportes de los cañones se estremece. 4 cañones escupen fuego simultáneamente. Los amortiguadores de retroceso apagan con un siseo la energía monstruosa del retroceso. Los proyectiles se van hacia el cielo bajo y plomizo, rasgando el aire con un sonido característico, parecido al crujido de una sábana rasgada, solo que amplificado 1000 veces. Tiempo de vuelo: 32 segundos. 32 segundos de silencio en los que se decide el destino de la ruptura alemana. En estos segundos, las leyes de la táctica dejan de actuar. Entra en vigor la balística exterior. Lingotes de acero rellenos de TNT describen una parábola alta, atravesando las nubes para caer verticalmente hacia abajo. Abajo, en la niebla de aceite, los alemanes todavía intentaban tantear al enemigo. El comandante del segundo Tiger gritaba al conductor exigiendo dar marcha atrás, pero las orugas enganchadas solo rechinaban, enrollando barro. La infantería, tendida alrededor del transporte blindado, disparaba a ciegas a los fantasmas. No oyeron la salida de los proyectiles. El sonido de la llegada siempre llega tarde. Primero llega la muerte, luego el sonido. El primer proyectil golpeó a 10 metros del camino, en el pantano inestable. Explosión. Un geyser de lodo, agua y turba voló a la altura de un edificio de 5 pisos. La onda expansiva, comprimiendo el aire hasta la densidad del hormigón, golpeó los costados de las máquinas alemanas. El humo que ocultaba la columna se rompió por un instante, revelando una imagen de caos. Monstruos de acero enganchados, figuras de personas arrastrándose en el barro. Y luego cayó el cielo. La batería cubrió el cuadrante con una horquilla ideal. Los proyectiles caían agrupados. La dispersión de fragmentos del calibre 122 es de hasta 60 metros. La fuerza letal, absoluta. Uno de los proyectiles dio directo en el techo del compartimiento del motor del transporte blindado de cierre. El blindaje delgado no estaba diseñado para el impacto vertical de un obús de alto explosivo. Simplemente abrió la máquina como un cuchillo de carnicero a una lata de conservas. La explosión de la munición adentro convirtió al Hanomag en una bola de fuego. A las personas sentadas adentro simplemente las borró de las listas de vivos. No las destrozó, las pulverizó. A los tanques pesados les tocó de otra manera. El impacto directo de un explosivo en la torreta del Tiger no siempre perfora el blindaje, pero la física no se la engaña. La energía cinética del golpe y la detonación de 8 kilos de explosivo crean tal impulso que dentro del tanque revientan las costuras de soldadura. Los instrumentos de observación salen volando de sus huecos, convirtiéndose en metralla que corta las caras de la tripulación. La óptica se desmorona en polvo. La tripulación del Tiger líder, atascado en el pantano, sufrió una contusión grave. La sangre fluyó de oídos y narices. Los hombres perdieron la orientación. Estaban vivos, pero ya no eran una unidad de combate. Eran carne en una caja de hierro golpeada por un martillo. ¡Rápido! ¡Fuego!, gritaba Sabeliev al auricular, viendo cómo en la negrura se desplegaba un infierno de fuego. La artillería trabajaba como una cinta transportadora de reciclaje. Disparo, retroceso, expulsión de vaina, carga, disparo. Cadencia de tiro: 4 disparos por minuto por cañón. 16 proyectiles por minuto caían sobre un pedazo de tierra del tamaño de un campo de fútbol. Los fragmentos cegaban a la infantería que intentaba salir de la trampa. En el barro viscoso no se puede correr, solo se puede reptar, y un hombre reptando es un blanco fácil para el campo de fragmentación que se arrastra sobre la tierra a medio metro de altura. El tanque del sargento mayor Kovalev se encontraba en el epicentro de esta tormenta. Solo lo salvaba la posición. Estaban parados un poco apartados del camino principal, en una hondonada envuelta por la capa más densa de humo. Los artilleros golpeaban el camino, la concentración de técnica. Pero el proyectil es tonto. La dispersión de fragmentos no elige entre propios y ajenos. La tierra alrededor del 4 se sacudía. El tanque saltaba sobre los rodillos. Los golpes de las ondas explosivas pegaban en el casco como una prensa de forja. Adentro era aterrador. No como en un combate con visibilidad directa, era el terror animal de un topo enterrado en su madriguera. ¡Agárrense!,
gritaba Kovalev, aunque nadie lo oía. Estaban sentados en el piso del compartimiento de combate, encogidos en una bola. Zubov se abrazó la cabeza con las manos. El operador de radio aullaba, tapándose los oídos con las palmas. El aire adentro estaba comprimido por los golpes de afuera. Cada explosión cercana repercutía con dolor en todos los órganos internos. Sobre el blindaje repiquetearon fragmentos. Una lluvia fina y desagradable. Tin, tin, tin. Luego un golpe más pesado. Un fragmento grande se llevó la caja externa de repuestos. Chirrido de metal rasgado. Si hay un impacto directo, simplemente los untará como una capa fina por las paredes. Ninguna magia, ningún humo lo salvará. Pero Kovalev sabía. La artillería termina lo que empezaron los ingenieros. Era una sinfonía de destrucción. El humo, creado por su ingenio, encerró a los alemanes en un corredor estrecho, los privó de maniobra, los obligó a amontonarse. Y los obuses ahora convertían ese montón en chatarra. Sin humo los alemanes se habrían dispersado, se habrían ido al bosque, habrían llamado a la aviación, habrían suprimido la batería con el fuego de sus cañones. El humo los hizo en blanco, estático, indefenso. Ahora allí en el camino ocurría el triunfo de la fuerza bruta sobre las altas tecnologías del Reich. La alabada óptica alemana, la comunicación por radio, el entrenamiento táctico, todo eso fue molido por una mezcla de TNT ruso y barro de Resev. El cerrojo hizo clic. El último proyectil de la serie entró en el cañón. ¡Salva! 4 explosiones se fundieron en una. En algún lugar en el centro de la nube, detonó la munición del segundo Tiger. La explosión fue de tal fuerza que arrancó la torreta de 11 toneladas del anillo y la arrojó al pantano como la tapa de una olla. Una columna de fuego atravesó la cortina de humo, elevándose por encima de las copas de los árboles. Se hizo el silencio. Un silencio zumbante, antinatural. Los proyectiles se acabaron. La artillería cambió el fuego o se fue a recargar. Solo quedó el crepitar del metal ardiendo, los gemidos de los heridos y el siseo de la lluvia cayendo sobre los escombros incandescentes. La nube de humo, desgarrada por las explosiones, se asentaba lentamente, mezclándose con el humo negro y graso del diésel y la goma ardiendo. El trabajo estaba hecho. El martillo bajó. El yunque aguantó, pero lo que había entre ellos dejó de existir en su forma anterior. Kovalev levantó la cabeza. De la nariz le corría sangre. En los oídos había un pitido continuo. Está vivo. El tanque está entero. La mecánica de supervivencia funcionó. Ahora comenzaba la química de las consecuencias. El silencio afuera era engañoso. El ataque de artillería terminó, pero para la tripulación del 4 Trofeo comenzó un nuevo círculo interno del infierno. La ley de los vasos comunicantes en un espacio cerrado funcionó impecablemente. El sistema de ventilación del tanque Panzerkampfwagen 4, diseñado para evacuar los gases de pólvora después del disparo, resultó impotente contra la física del proceso que inició el sargento mayor Kovalev. El ventilador de extracción en el techo de la torreta debía arrojar el aire hacia afuera, pero cuando afuera la presión de la nube de aceite densa y caliente superó la atmosférica, las aspas comenzaron a trabajar en vacío. Y luego ocurrió lo inevitable. A través de las ranuras de los dispositivos de visión, a través de espacios microscópicos en el anillo de la torreta, a través de la escotilla para expulsión de vainas, cuyo sello se había secado todavía bajo Smolensk, el humo entró. No era simplemente humo. Era un reactivo químico concentrado, producto de la pirólisis de aceite mineral, mezclado con vapores de gasolina, hollín y escoria. Un cóctel complejo de hidrocarburos, monóxido de carbono y acroleína, una sustancia que usaban en la Primera Guerra Mundial como gas lacrimógeno. El compartimiento de combate se convirtió en una cámara de gas de unos pocos metros cúbicos. La visibilidad adentro cayó a cero. La bombilla de iluminación de emergencia se convirtió en una mancha amarilla tenue, flotando en una bruma azulada. Primero se rindió el organismo del cargador Semenov. Joven, no acostumbrado a la falta de oxígeno, se arrancó la máscara antigas. «No puedo», roncó. «Me ahogo. El filtro se tapó. Fue un error». Mientras respiraba a través del tubo de goma, el filtro de carbón retenía al menos las partículas grandes de hollín. Al hacer la primera inhalación directa, se quemó la laringe.
El aerosol incandescente quemó la mucosa. La garganta sufrió un espasmo. Semenov se dobló por la mitad y vomitó directamente sobre la recámara del cañón. El vómito era negro por el hollín. En el espacio estrecho, donde la temperatura del aire subió a 60 grados, el olor a jugo gástrico se mezcló con el olor a quemado, creando una atmósfera insoportable de náusea. Kovalev sentía cómo sus propios pulmones se convertían en 2 bolsas de plomo. Cada inhalación se lograba con lucha. El pecho estaba oprimido por un aro. La cabeza se partía por un dolor pulsante en las sienes, señal segura de intoxicación por monóxido de carbono. La hemoglobina de la sangre se unía al monóxido de carbono, dejando de transportar oxígeno. El cerebro comenzaba a morir, lentamente, célula a célula. Abajo, en el lugar del mecánico conductor, era donde peor estaba. El cabo Zubov estaba sentado más cerca del mamparo incandescente del compartimiento del motor. La radiación térmica del motor, que finalmente se había agarrotado mortalmente, le asaba la espalda incluso a través de la chaqueta acolchada. Zubov no gritaba, simplemente dejó de moverse. Su cabeza cayó sobre el visor. Kovalev, superando una debilidad algodonosa en las piernas, se deslizó del asiento del comandante. Debía revisar a la tripulación. No era heroísmo, sino obligación funcional. Un conductor muerto es un problema. Vivo pero inconsciente también es un problema. El piso estaba resbaladizo. El aceite que derramaron se mezcló con condensación y masas de vómito. Kovalev se arrastró al tacto, orientándose por memoria. Palpó el hombro de Zubov. Lo sacudió. El cuerpo estaba flácido como un saco de grano. Kovalev le arrancó el casco y puso los dedos en el cuello. Había pulso. Rápido, filiforme, pánico. El corazón intentaba bombear sangre envenenada, pero no podía. Zubov estaba en un desmayo profundo. Golpe de calor más intoxicación aguda. Aire. Gemía atrás el operador de radio. «Sargento, abre la escotilla. Por el amor de Dios, abre». El operador de radio, perdiendo la razón por la asfixia, se estiró hacia los cierres de la escotilla lateral de la torreta. Sus dedos temblorosos y débiles arañaban el acero intentando mover la palanca. El instinto de conservación exigía oxígeno, a cualquier precio. Kovalev se dio la vuelta. La furia era lo único que le daba fuerzas para moverse. Sabía que si abría la escotilla ahora, los matarían. Afuera, en la niebla, aún podía ver alemanes vivos. La infantería de la Wehrmacht, sobreviviente bajo el bombardeo, ahora disparaba a todo lo que se movía, o lo que es peor, fragmentos de proyectiles tardíos aún silbaban en el aire. Kovalev golpeó al operador de radio en las manos, fuerte, de revés. «No te atrevas», roncó. La voz parecía el chirrido de bisagras oxidadas. «No te atrevas a abrir». «No hay aire». Lloraba el operador de radio, embarrando lágrimas negras por la cara. «Nos moriremos aquí. Nos cocinaremos». Mejor coserse que una bala en la frente. Aguantar. Todos aguantar. Era una tortura de tiempo. Los segundos se estiraban como alquitrán. Estaban sentados en una caja de hierro que se enfriaba más lento que una estufa rusa. El motor tras el mamparo seguía entregando calor acumulado. El metal del casco estaba caliente al tacto. El sudor corría a mares, pero no enfriaba. La humedad en el tanque era del 100%. La ropa se pegó al cuerpo, convirtiéndose en una compresa húmeda. Los ojos ardían tanto que parecía que hubieran echado arena con ácido en las cuencas. Las lágrimas corrían continuamente, pero no traían alivio. Era una lesión química de la mucosa, conjuntivitis de tiempo de guerra. Kovalev se recostó de espalda contra la protección del cañón. Sentía cómo la conciencia empezaba a irse flotando. Ante los ojos flotaban círculos de colores. Violetas, verdes, negros. Alucinaciones de hipoxia. Le parecía oír las voces de sus hijos. Luego el estruendo de orugas. Luego, silencio. Se obligó a pellizcarse la pierna. El dolor devolvió la realidad. La realidad era simple. Ganaron el combate, pero perdieron la salud. El precio de su ingenio, pulmones quemados. El humo tóxico hizo su trabajo. Destruía los alvéolos, dejando cicatrices que se quedarían con ellos toda la vida. Si esa vida duraba aunque fuera una hora más. «Agua», susurró Semenov.
No había agua. Las cantimploras vacías. Solo había agua técnica en el sistema de refrigeración, pero hervía y estaba mezclada con anticongelante, veneno. Silencio, ahorren oxígeno, susurró Kovalev. Entendía que estaban al límite. 5 o 10 minutos más en ese régimen y comenzarían cambios irreversibles en la corteza cerebral. Edema pulmonar. Muerte por asfixia en su propio tanque. Ironía del destino. No quemarse, no explotar, sino simplemente asfixiarse por los productos del propio escape. Kovalev se arrastró hasta el tríplex, limpió el vidrio con el dedo. Afuera estaba un poco más claro. El viento dispersaba el humo, la lluvia aplastaba la química contra el suelo. Los disparos cesaron. Se oían solo disparos raros y solitarios. Alguien remataba heridos o probaba armas. ¿De quién eran esos disparos? ¿Nuestros? ¿Alemanes? Riesgo. Kovalev tomó una decisión. Zubov, despierta. Sacudió de nuevo al conductor. Él gimió. Vivo. Semenov, ordenó Kovalev, reuniendo los restos de voluntad en un puño. Ayuda a sacarlo. Vamos a abrir. ¿Y si hay fritzes? La voz del cargador temblaba. Entonces moriremos rápido, y así moriremos lento. ¡Vamos! Entre los dos, tosiendo y tropezando, arrastraron el cuerpo inconsciente del mecánico hacia la escotilla del comandante. En la estrecha torreta del 4, eso fue un número acrobático. Las piernas resbalaban sobre el fango grasiento. Las manos no obedecían. Los músculos estaban llenos de ácido láctico. Kovalev empujó con el hombro la tapa de la escotilla. La pesada placa de acero, de medio quintal de peso, le pareció una roca inamovible. Los cerrojos hicieron clic. Se apoyó con todo su peso, exprimiendo los restos de fuerzas. La escotilla cedió con un chirrido. En la rendija golpeó la luz. Luz gris, tenue, lluviosa de un día de otoño. Pero lo principal, aire. Adentro irrumpió un chorro de aire frío, húmedo, con olor a pantano y tenete. Comparado con el infierno adentro, era ambrosía. Kovalev inhaló. El frío le quemó los pulmones. Tosió, escupiendo flema negra. Pero era aire, oxígeno, vida. Sacó la cabeza. La imagen que se le abrió recordaba un paisaje de otro planeta. Tierra negra y quemada. Esqueletos de árboles parecidos a cerillas quemadas. Y hierro. Hierro retorcido. Desgarrado y humeante de Tigers y transportes blindados. La niebla se disipaba. A 50 metros del tanque, en el barro, yacían cuerpos en uniforme gris. No había movimiento. Los alemanes, los que sobrevivieron, se arrastraron o estaban muertos. Kovalev se impulsó con las manos y cayó sobre el blindaje. Cayó de cara sobre el metal mojado y frío de la torreta. La lluvia golpeaba la nuca. Nunca pensó que simplemente agua del cielo pudiera traer tal placer. Detrás, por la escotilla, asomó la cabeza de Semenov. Tragaba aire con avidez, como un pez tirado a la orilla. Luego entre los dos sacaron a Zubov. Lo pusieron directamente sobre el techo del compartimiento del motor, que aún estaba tibio. El operador de radio salió solo, rodó por el blindaje al barro y se quedó allí, con los brazos abiertos, mirando al cielo. Estaban negros. Caras, manos, ropa, todo estaba cubierto por una capa de hollín aceitoso. Solo la esclerótica de los ojos y los dientes brillaban en esas máscaras. Mineros salidos de un derrumbe. Diablos escapados del infierno. Kovalev intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Se sentó apoyándose en la cúpula del comandante. Le temblaban las manos. Se miró las palmas. La piel estaba roja, inflamada bajo la capa de suciedad. Quemadura química. De la nariz volvió a salir sangre. Se la limpió con la manga, embarrándola por la mejilla. «Vivos», roncó. La palabra sonó extraña, como en un idioma extranjero. El tanque debajo de él chasqueaba suavemente con el metal enfriándose. El Panzer murió definitivamente. El motor estaba destruido, el cableado quemado. Pero la tripulación estaba aquí, herida, envenenada, aturdida, pero viva. La tarea de ingeniería se cumplió. El precio se pagó con salud. El cálculo resultó correcto. Solo quedaba entender si alguna vez podrían volver a respirar a pleno pulmón, sin ese sabor plomizo a aceite quemado en la garganta. El campo de batalla se enfriaba. En sentido directo, físico,
Temperatura del aire +4. Lluvia con intervalos de nieve húmeda. Pero la tierra humeaba. 8 esqueletos de técnica alemana, esparcidos por el pantano, funcionaban como estufas gigantes, entregando el calor acumulado de la combustión a la atmósfera fría. Los Tigers no se fueron. Los que no se quemaron de inmediato por impacto directo de un explosivo de obús se atascaron en el fango, cegados por el humo y el pánico, y fueron rematados por el fuego metódico de la batería soviética. 8 unidades de blindados. Cementerio de la Wehrmacht en un pedazo de 200 metros cuadrados. El Panzer trofeo del sargento mayor Kovalev no andaba. Estaba parado como un monumento a sí mismo en el centro de esa composición. El motor, habiendo cometido un suicidio térmico, se enfrió y se convirtió en un solo trozo de metal fundido. Los pistones se soldaron a las camisas de los cilindros. El cigüeñal se torció. Ya no era una máquina, sino 30 toneladas de hierro muerto. La tripulación no salía gateando. Se caían de las escotillas. Hombres parecidos a mineros después de una explosión de metano. Caras negras, brillantes por la película de aceite. Escleróticas rojas por vasos rotos. Tosían como si intentaran escupir sus propios pulmones. La tos era seca, ladradora, con silbido. Salían los restos de acroleína y hollín. Hacia ellos ya corría la infantería. Abrigos grises, rollos al hombro, fusiles con bayonetas caladas. Los soldados miraban el tanque negro y ahumado con un horror supersticioso. No parecía una máquina de combate, parecía un trozo de carbón sacado del hogar de una locomotora. En el blindaje no quedaba pintura, solo una capa de hollín del grosor de un dedo. Incluso las estrellas pintadas con cal desaparecieron bajo esa capa. Pero el encuentro principal estaba por delante. Media hora después se acercó al tanque un Willys. De él bajó un hombre, uniforme seco. El correaje cruje con cuero nuevo. La gorra con banda azul aciano se sienta perfecta, sin una sola arruga. Pantalones de montar planchados. Las botas brillan, a pesar del barro. Se ve que caminó solo un par de metros desde el auto. Comisionado de la sección especial. Teniente mayor de seguridad del Estado. No miraba los cadáveres alemanes. Miraba a la tripulación y al tanque. Su mirada era profesional, escaneadora, buscando inconsistencias. Kovalev estaba parado apoyado en la oruga. Las piernas no lo sostenían. La cabeza le daba vueltas por la intoxicación de oxígeno. La transición brusca de la asfixia al aire fresco golpeó el cerebro más fuerte que el vodka. El oficial de la sección especial se acercó mucho. Olía a tabaco caro, Kazbek, y colonia, Chipre. Ese olor a limpieza golpeó a Kovalev en la nariz, provocando un nuevo ataque de náuseas. El contraste era monstruoso. 2 mundos. El mundo del piojo de trinchera y el mundo del informe de papel. ¿Sargento mayor Kovalev? La voz del oficial era baja, insinuante. No de mando. Así hablan los médicos en la morgue, o los investigadores antes de un artículo de fusilamiento. Sí, señor. Roncó Kovalev. La voz no obedecía. Las cuerdas vocales estaban quemadas. El oficial rodeó lentamente el tanque. Pasó un dedo con guante de cuero por el costado. Quitó una capa de hollín graso. Miró el guante con asco. Luego se acercó al cañón. El arma miraba al suelo. El freno de boca estaba limpio. El oficial puso la palma en el cañón. La mantuvo un segundo. Retiró la mano. Frío, constató. Sonó como una sentencia. El cañón está helado. No hay hollín en la boca del cañón. Se volvió hacia Kovalev. En los ojos del oficial no había maldad. En ellos había un cansancio seguro de que ante él había otros cobardes. El combate duró 40 minutos. La artillería disparó 2 cargas de combate completas. Los alemanes perdieron 8 máquinas, y su tanque, sargento, está frío. No hicieron ni un solo disparo. No había munición, exprimió Kovalev. Supongamos. Ametralladoras. El oficial señaló la frontal. La cubierta también está fría. Dispararon al principio, sí. Pero después, cuando los alemanes se acercaron mucho. ¿Por qué están vivos, sargento? La pregunta colgaba en el aire como una pesa. En la guerra, sobrevivir en una situación desesperada a menudo se equiparaba con traición. Si estás solo contra una compañía de Tigers y quedaste vivo, y el enemigo no pasó,
Significa que o eres un héroe, o pactaste con ellos, o te escondiste. Nosotros, comenzó Zubov, pero tosió doblándose por la mitad. De la boca salpicó saliva negra. ¡Silencio! El oficial ni siquiera levantó la voz. Le pregunto al comandante, ¿por qué la máquina está entera? ¿Por qué no aceptaron combate? ¿Se acobardaron? ¿Decidieron esperar en el humo mientras la artillería trabaja? Era la lógica del tribunal. Cañón frío significa sabotaje. Humo significa camuflaje para la deserción. Kovalev no se justificó. No tenía fuerzas para palabras. Las palabras allí no pesaban nada. Solo pesaba el metal. Se impulsó en silencio desde la oruga. Tambaleándose, se acercó a la popa del tanque. «Aquí, mira», siseó. El oficial hizo una mueca de asco, pero lo siguió. Kovalev señaló con la mano la escotilla abierta del compartimiento del motor. «Mira, adentro». El oficial miró en las entrañas de la máquina y se quedó helado. Allí, en la profundidad, aún había calor, pero no era el calor de un mecanismo funcionando. Era la imagen de una catástrofe tecnológica. El motor Maybach ya no existía como unidad. Era un montón amorfo de aluminio y hierro fundido derretidos. Los cables de alta tensión escurrieron hacia abajo como mocos de plástico solidificados. Los tubos de goma desaparecieron, dejando solo abrazaderas carbonizadas. Los colectores estaban blancos de escoria, señal de sobrecalentamiento extremo. Y lo principal, todo estaba inundado de una costra negra y apelmazada, en todas partes. En las paredes, en el piso, en los restos de los carburadores. Y el olor. Olor penetrante y químico a sintético quemado y metal muerto, que no podía tapar ni la colonia del oficial. «¿Qué es esto?», preguntó el oficial retrocediendo un poco. «Esto es nuestra arma». Kovalev señaló con el dedo la manguera casera que aún sobresalía, atada con alambre al colector. El alambre se ennegreció, pero aguantaba. «Aceite, 200 litros, al escape». El oficial no era tonto. Era chequista, pero los enseñaban bien. Entendía de técnica. Pasó la mirada del motor derretido a los rostros negros de los tanquistas. Luego al campo, sembrado de tanques alemanes que chocaron entre sí. El rompecabezas en su cabeza encajó. Cañón frío, humo negro del que informaban los observadores, alemanes ciegos, motor quemado. ¿Echaron aceite al colector?, volvió a preguntar. En la voz apareció algo nuevo. No respeto, no, sorpresa. Como si viera que un hombre clavó un clavo con la cabeza y quedó vivo. ¿Entienden que podían explotar? Son vapores. Entiendo, asintió Kovalev. Soy ingeniero. Ingeniero. El oficial sonrió. Sacó un pañuelo limpio y se limpió la nariz, intentando deshacerse del olor a quemado. Ingeniero Kovalev. Entonces, no pelearon con el cañón, pelearon con física. El diálogo se estancaba. Los reglamentos del Ejército Rojo no preveían la destrucción del enemigo mediante la creación de una cortina de humo a costa de la destrucción de la parte material confiada. Formalmente, Kovalev dejó el tanque fuera de combate. Daño intencional a la propiedad militar. Fusilamiento. Pero de hecho, la ruptura se detuvo. El oficial miraba a Kovalev. No veía ante sí a un héroe de cartel. Veía a un hombre mortalmente cansado en una chaqueta grasienta que apenas se mantenía en pie. «Documentos», lanzó corto el oficial. Kovalev buscó en el bolsillo de la guerrera. Sacó la libreta del Ejército Rojo. Estaba húmeda, impregnada de sudor y condensación, pero la tinta no se corrió. El oficial la abrió con 2 dedos, tratando de no ensuciar los guantes. «Sargento Mayor Kovalev, asignado al batallón de tanques separado, que ya hace 2 días no existe». «Nosotros existimos», dijo bajo Kovalev. «La tripulación existe». «La tripulación...» El oficial cerró la libreta y la devolvió. «Está bien, cuenten que no vi esto», asintió hacia el motor quemado. «Por documentos lo pasaremos como pérdida de combate por fuego de artillería enemiga. Impacto directo en el compartimiento del motor. Tanque dado de baja. No sujeto a recuperación». Era misericordia. La misericordia suprema de la que era capaz un hombre con ojales azul asiano. No armó un caso de sabotaje.
Simplemente dio de baja el hierro. ¿Y la hazaña?, preguntó de repente el operador de radio, que estaba sentado en el blindaje con las piernas colgando. Camarada comandante, si nosotros 8 piezas... El oficial miró al operador de radio con una mirada fría y vidriosa. ¿Qué hazaña?, preguntó con voz plana. Hazaña es cuando se va con el pecho a la tronera, o cuando es un ariete en llamas. ¿Y ustedes qué? ¿Unieron un tubo con una manguera? Eso, soldado, no es una hazaña, es partisanada, improvisación. Se dio la vuelta sobre los tacones. Las botas chapotearon en el barro. Al hospital, lanzó sobre el hombro. A los 4, revisar los pulmones, y que no escuche más sobre el aceite. En el informe escribirán: ataque repelido por fuego de artillería con apoyo de emboscada de tanques. Eso es todo. El oficial fue hacia su Willys. Su espalda estaba recta como una baqueta. Se llevaba consigo el olor a limpieza y corrección burocrática. Kovalev lo miraba irse. No sentía ofensa. La ofensa es una emoción para tiempo de paz. Ahora solo sentía alivio. No los fusilarán. Acarició el blindaje frío del tanque, acero áspero y sucio. Bueno, eso es todo, hermano. Le susurró a la máquina. Serviste. El tanque chasqueó con el metal enfriándose, como asintiendo. Estaba muerto. Su corazón, el Maybach, se apelmazó en un monolito. Pero la tripulación estaba viva. Kovalev se miró las manos. El aceite negro se incrustó en la piel tan profundo que parecía que ahora era parte de su ADN. No era una condecoración, era un sello. Sello de que sobrevivieron donde debían morir, engañando a la muerte con ayuda de una llave inglesa y las leyes de la termodinámica. Y en los informes quedará la artillería. Los cañones tienen calibre mayor, les hace más falta. Zubov, levántate. Kovalev pateó la bota del conductor. Hay que irse. El batallón sanitario está a 3 kilómetros. Llegaremos solos. Lentamente, apoyándose unos a otros, se alejaron del monumento negro, dejando a sus espaldas el cementerio de hierro y su guerra, sobre la que nadie nunca escribirá con veracidad. 3 días después, en la retaguardia, en el punto de reunión del batallón de reparación y recuperación, la lluvia era igual de gris e indiferente que en el frente. La diferencia estaba solo en el sonido. Aquí no disparaban. Aquí golpeaban con mazos y chillaban los discos de amolar. El aire no olía a pólvora, sino a acetileno y viruta húmeda. El Panzer trofeo fue arrastrado hasta aquí a remolque por 2 tractores Voroshilovets. Las orugas del tanque estaban bloqueadas, y haró 2 surcos profundos en el barro, como si se resistiera, no queriendo dejar el lugar de su muerte. Ahora estaba parado junto a la cerca de alambre de púas, negro, pelado, parecido al esqueleto de un animal prehistórico. Junto al compartimiento del motor se afanaban 2 técnicos en overoles engrasados. Ya habían quitado las placas de blindaje superiores y ahora, con interés de patólogos, estudiaban la causa de la muerte de la máquina. El sargento mayor Kovalev estaba parado cerca. Estaba bien afeitado, el uniforme lavado, pero las manchas de aceite en las manos no se quitaron. Se incrustaron en los poros, volviéndose una segunda piel. «Vaya que te pasaste, sargento». Un técnico militar de segundo rango se limpió las manos con estopa y escupió bajo los pies. Yo vi algo así solo en los libros de resistencia de materiales, en la sección de formación térmica de nodos críticos. No solo lo quemaste, lo fundiste. El técnico golpeó con la llave inglesa el bloque de cilindros. El sonido fue sordo, no vibrante. El hierro fundido del bloque se difudió con el aluminio de los pistones. El cigüeñal se torció como tornillo. Los cojinetes se evaporaron. Aquí no hay nada que recuperar. Es un monolito, monumento a la metalurgia alemana. Kovalev callaba. Conocía ese veredicto. Lo conocía ya entonces, cuando ordenaba a Zubov cortar la manguera. ¿Y si cambian el motor?, preguntó por cumplir. Tienen fondo de trofeos. Tenemos, asintió el técnico militar. 3 y 2 cuatros. Todos chocados. Los motores se necesitan como donantes para máquinas en marcha, y tu casco se torció por la temperatura. La geometría está alterada. La torreta ahora se traba en el anillo. Si ponemos un motor nuevo allí, no será un tanque, sino una tumba común. El técnico sacó una libreta. Con lápiz tinta puso una cruz gorda en la página. Dado de baja.
a desguace. Quitar la óptica, si sobrevivió, ametralladoras, rodillos. El resto al horno, a fundición. Era la contabilidad seca de la guerra. Un tanque no es un compañero de combate, no es un amigo ni un ser vivo. Es un número de inventario, recurso. Un conjunto de acero aleado, goma y cobre. Mientras dispara y anda, es valioso. En cuanto el costo de la reparación supera el costo de producción de un proyectil nuevo, se convierte en basura. Kovalev miraba su máquina. No sentía tristeza sentimental, sentía vacío. Ese trozo de hierro le salvó la vida. Murió honestamente, agotando su recurso en 3 minutos de carga extrema. Fue una muerte digna para un mecanismo. Se les acercó un ayudante del Estado Mayor de la formación. En las manos, una carpeta con papeles. ¿Tripulación del sargento mayor Kovalev? Sí, señor. Kovalev se cuadró. Zubov, Semenov y el operador de radio estaban parados al lado. Se veían mejor que hace 3 días, pero la tos aún les desgarraba el pecho. Los pulmones se limpiaban lentamente. Orden del batallón. El ayudante ni siquiera los miraba, leía el papel. En relación con la ausencia de parte material y altas pérdidas en las unidades de fusileros, Kovalev se tensó. Conocía esa formulación. Significaba el fin de la carrera de tanquista. A los soldados Zubov, Semenov y Nechaev enviar a disposición del regimiento de fusileros 246 para completar las compañías de marcha. Se hizo un silencio, pesado, pegajoso. Compañía de marcha, infantería. Reina de los campos, que vive en promedio 2 ataques. Para un tanquista era una sentencia. Bajar del blindaje al barro de la trinchera. Cambiar palancas y triplex por un fusil y una pala de zapador. Perder la protección de 50 milímetros de acero. Zubov se puso blanco. Camarada teniente, soy conductor de primera clase. Desarmó un diésel con los ojos cerrados. ¿Para qué a la infantería? No hay tanque, soldado. El ayudante levantó los ojos con cansancio. Las fábricas en los Urales cumplen el plan, pero los trenes van a Stalingrado. Aquí, bajo Reshev, peleamos con lo que hay. Y solo tenemos gente. Recibir órdenes y ración seca. Transporte en 1 hora. Zubov se encorvó. Sus hombros cayeron. Las manos, acostumbradas a sentir la vibración de una máquina de muchas toneladas, ahora colgaban impotentes a lo largo del cuerpo. Se volvió un hombre pequeño en un abrigo grande. Material desechable. La guerra devoraba recursos con un apetito monstruoso. Se quemó el motor. Tanque a la chatarra. Se acabaron los tanques. Tripulaciones a la infantería. Lógica de picadora de carne. Nada de emociones, solo la conveniencia del momento. ¿Y el sargento mayor Kovalev? Preguntó el ayudante revisando papeles. Kovalev. A usted también al 246, como comandante de pelotón. Kovalev dio un paso al frente. Era el momento en que había que luchar no contra un tanque alemán, sino contra la burocracia soviética. Y aquí también se necesitaba ingenio. De ninguna manera, dijo con firmeza. El ayudante levantó las cejas sorprendido. ¿Qué significa de ninguna manera? ¿Es una orden? ¿Quiere tribunal? Soy ingeniero, dijo Kovalev con calma. Antes de la guerra, mecánico jefe de taller. Especialidad hidráulica y resistencia de materiales. En un tanque soy útil. En la infantería soy una bayoneta. En 1 semana me matarán y mis conocimientos se pudrirán en un cráter. ¿Y qué propone? No hay tanques, ya lo dije. Zapadores, cortó Kovalev. Batallón de ingenieros zapadores. Conozco la técnica alemana. Sé cómo minan. Entiendo de detonadores. Puedo calcular estructuras de soporte de puentes para voladura. En los zapadores seré 10 veces más útil que en la línea de fusileros. El ayudante se quedó pensando. Miraba a Kovalev, evaluando. Ante él no había un chiquillo asustado, sino un hombre maduro con una mirada dura y pesada. Un técnico. Gente así en la guerra es mercancía escasa. Bayonetas hay muchas, pero ingenieros competentes, capaces de calcular una carga para volar un búnker, son pocos. ¿Educación? Politécnico de Kharkov. El ayudante suspiró, sacó un lápiz y corrigió algo en la lista. Está bien, los zapadores ahora también están vacíos, necesitan gente con cerebro.
Escribiré el informe para el traslado al 109 de ingenieros. Pero tenga en cuenta, sargento, la vida de los zapadores tampoco es dulce. Se equivocan una vez. Lo sé, asintió Kovalev. Pero es trabajo de mi especialidad. Hay que pensar. La despedida de la tripulación fue corta. Nada de abrazos, nada de lágrimas. La guerra desacostumbró al tacto. Estaban parados junto al tanque muerto. 4 personas que hace 3 días estaban sentadas en una misma entraña de hierro, respiraban el mismo humo venenoso y miraban a una misma muerte. Ahora sus caminos se separaban para siempre. Zubov extendió la mano. La palma estaba fría y áspera. Adiós, sargento. Gracias por sacarnos esa vez. Vive, Zubov. No expongas la cabeza. Trataré. Semenov y Nechaev asintieron en silencio. Ya estaban mentalmente allá, en las trincheras, probándose el destino de infantes. En sus ojos se leía la fatalidad. Se echaron los petates a la espalda y caminaron hacia los camiones parados al borde de la plaza. Los camiones ya rugían con los motores, echando humo a su lado. Kovalev se quedó solo. Se volvió hacia el tanque. Los técnicos ya habían comenzado el desmontaje. Cortaban las bisagras de las escotillas con autógena. Las chispas caían sobre la tierra sucia. La máquina moría por segunda vez. Primero le quitaron el alma, el motor. Ahora le quitaban el cuerpo. Kovalev pasó la mano por la plancha de blindaje, metal frío y muerto. Era simplemente una herramienta, un martillo con el que clavaron un clavo en la tapa de la ofensiva alemana. El martillo se rompió. Lo tiran. No había tragedia en esto. En esto estaba la verdad de la guerra. Kovalev se acomodó el cinturón, ajustó el rollo. Por delante había un nuevo trabajo. Minas, cargas explosivas, alambre, reconocimiento de ingenieros. Allí también se necesita física. Allí también hay que pensar antes de cortar. Se dio la vuelta y fue hacia el Estado Mayor del batallón de zapadores. Sus pasos eran pesados, seguros. Pasos de un hombre que sabe que el hierro es solo hierro y la vida continúa mientras funcione el cerebro. Y atrás, bajo el ciseo de la autógena, el trofeo número 412 se convertía en un montón de chatarra para volverse parte de la estadística de pérdidas irreversibles de octubre de 1942. El informe seco del Departamento Operativo del Estado Mayor del 30º Ejército del 29 de octubre de 1942 cupo en la mitad de una hoja mecanografiada. El papel era gris, barato, con inclusiones de viruta de madera. El texto, oficial, desprovisto de adjetivos y emociones. En el cuadrante 34-7 el enemigo con fuerzas de hasta una compañía de tanques con apoyo de infantería motorizada intentó una ruptura en la unión de las unidades de fusileros. Por fuego de artillería de obuses y armas de infantería, el ataque fue repelido. El enemigo perdió 8 unidades de blindados y hasta un pelotón de fuerza viva. La posición fue restablecida. En este documento no había ni una palabra sobre el aceite, ni una palabra sobre la manguera cortada, sobre la presión en el cárter, sobre el humo de acroleína. Los apellidos de Kovalev, Zubov, Semenov y Nechaev no entraron en el informe. Para la burocracia militar sus acciones no existieron. Más aún, desde el punto de vista de la lógica reglamentaria, lo ocurrido calificaba como uso indebido de la técnica y partisanada. El ejército es un sistema que funciona por órdenes e instrucciones. En la instrucción de operación del tanque trofeo T4, alemán Panzerkampfwagen 4, no hay un punto creación de cortina de humo mediante destrucción del motor. Por eso la hazaña se disolvió en la tinta de los escribientes del Estado Mayor. Lo atribuyeron al trabajo eficaz de la artillería. Los cañones se entienden, los cañones son por reglamento, y el ingenio es una variable que no se puede poner en el suministro ni contar en la lista de gasto de municiones. Pero la historia no se escribe solo en papel, se escribe en la tierra. Los pantanos de Reshchev saben guardar secretos, pero también son los museos de guerra más honestos. Ese mismo tramo de camino de troncos, donde los Tigers alemanes se quedaron ciegos y se devoraron a sí mismos, quedó como una cicatriz en el cuerpo del bosque. Los 8 esqueletos alemanes nunca se sacaron, eran demasiado pesados y el pantano demasiado codicioso. Se hundían lentamente, sumergiéndose en la turba año tras año.
Primero desaparecieron los rodillos, luego los cascos, y finalmente solo las torretas con cruces sobresalían del musgo como lápidas a las ambiciones de los diseñadores de la firma Henschel. Y al borde de este cementerio de técnica, allí donde terminaba el suelo firme y comenzaba el pantano mortal, quedó yaciendo también el esqueleto del 4 Trofeo. Los técnicos del batallón de reparación, que lo desarmaron para repuestos, se llevaron todo lo que tenía valor: ametralladoras, óptica, rodillos, incluso cortaron las escotillas para fundición. Quedó solo la bañera del casco y la torreta con el anillo trabado. Arrastrar esa chatarra inútil a la retaguardia no tenía sentido. Los tractores se necesitaban vivos. Simplemente lo empujaron con un bulldozer a la zanja. Allí se quedó, oxidado, destripado, con rastros negros de hollín adentro que no se lavaron con las lluvias por otros 10 años. Yacía frente a sus víctimas, los Tigers poderosos y técnicamente perfectos. Era una alegoría de toda la guerra congelada en metal. Por un lado, el genio alemán sombrío, óptica precisa, blindaje grueso, motores potentes, táctica calibrada. Máquina letal que funciona como un reloj. Por otro lado, un mecanismo oxidado, ajeno, roto, dentro del cual había gente rusa acorralada. Y no ganó al que tenía más milímetros de acero en la frente. Ganó aquel cuyas neuronas en el cerebro funcionaron más rápido que el cerrojo del cañón. La guerra no es una competencia de tablas de características táctico-técnicas. Si ganaran las cifras, la Wehrmacht habría desfilado por la Plaza Roja ya en el 41. La guerra es el choque de voluntad e intelecto en condiciones incompatibles con la vida. El heroísmo aquí no es una pose bonita con una bandera desplegada de fondo. El heroísmo es la capacidad de pensar cuando el cerebro se derrite de terror animal. Es la habilidad de ver en un barril con aceite usado no basura, sino un arma de importancia estratégica. Es improvisación de ingeniería en el infierno. Kovalev y su tripulación no inventaron nada nuevo. Simplemente recordaron la antigua ley de supervivencia del soldado ruso. Si no tienes un garrote, toma una piedra. Si no hay piedra, tira un puñado de arena a los ojos. Este hilo se extiende a través de los siglos. Desde el abuelo que metía una papa en el tubo de escape del auto del señor en la guerra civil, hasta el mecánico Zubov cortando la manguera de suministro de aceite bajo Rchev. Y más allá, hacia aquellos que soldarán rejas en el blindaje en el siglo XXI. Las armas cambian. La física permanece. El principio, la necesidad agudiza el ingenio, no es sobre pobreza, es sobre respuesta asimétrica, sobre cómo romper el escenario ideal, caro y complejo del enemigo, con una solución simple, barata y loca. El esqueleto del tanque gradualmente se cubrió de hierba. A través del colector perforado creció un arbusto de abedul. Las raíces envolvieron ese mismo bloque de cilindros que alguna vez se puso al rojo vivo, salvando 4 vidas. La naturaleza recuperaba el hierro, digiriendo óxidos y aceite. Pero en las aldeas alrededor de Rchev por mucho tiempo circuló una leyenda. No sobre un ataque de artillería, y no sobre un duelo de tanques. Los viejos contaban cómo una vez en el otoño del 42 se levantó del pantano una nube negra en la que los tanques alemanes se volvieron locos y se mordieron las gargantas unos a otros. Hablaban de niebla del diablo y de bruja de aceite. El misticismo reemplazaba a la física donde la gente no podía entender la esencia de lo ocurrido. Pero no hubo ningún misticismo. Hubo termodinámica, hubo proceso de pirólisis de hidrocarburos, hubo viscosidad del lodo y balística del proyectil de obús. Y hubo un sargento mayor Kovalev, un ingeniero que veía el mundo no como un conjunto de amenazas terribles, sino como un conjunto de tareas técnicas que requerían solución. Sobrevivió. Pasó la guerra como zapador, construyó cruces bajo fuego, desminó ciudades. Regresó a la fábrica, reconstruyó talleres. Nunca llevó medallas por ese combate, porque no le dieron medallas. Pero cada vez que sentía el olor a aceite de máquina quemado, en el campo de tractores o en el garaje, se quedaba quieto un segundo. Ese olor era para él más valioso que cualquier orden. Era el olor de la vida. Olor de la victoria de la razón sobre la muerte. La historia olvida los detalles, ama las pinceladas grandes. Frente roto. Ciudad tomada. Enemigo derrotado. Pero la verdadera guerra está tejida de millones de esos detalles microscópicos. De una tuerca apretada en el frío. Del último litro de diésel.
de una cortina de humo casera que por 3 minutos hizo inmortales a 4 personas condenadas. El esqueleto oxidado en el pantano se pudrió y desapareció, pero el principio quedó. Mientras el soldado sea capaz de pensar de manera no estándar, mientras el ingeniero vea una salida donde el reglamento ve un callejón sin salida, a ese ejército no se le puede vencer. Se le puede matar, pero no se le puede quebrar. Porque el blindaje es solo hierro, y lo que lo hace un arma son las personas.